resumir todo lo que el apóstol Pablo enseñó en algo así como quédate como estás. Esa sería como el principio clave acerca de si estoy casada o si estoy soltero, el principio a aplicar. Si estoy soltero o soltera o si estoy casada o casado, el principio a aplicar es: si yo puedo ejercer mi fe, si yo puedo servir a Cristo, si yo puedo sobrellevar mi situación sin que eso me afecte o me impida el ejercicio de mi fe, la frase es: quédate como estás. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que cada uno de nosotros tiene un don. Así que el apóstol Pablo ve el matrimonio y la soltería lo ve como un don. Cada uno de esos estados tiene privilegios, tiene ventajas, tiene prerrogativas, tiene una cantidad de cosas que son buenas. La soltería tiene sus cosas buenas, el matrimonio tiene sus cosas buenas. Entonces, lo que Dios determina para cada vida es lo mejor. El creyente tiene que partir de una confianza absoluta y descansar en la divina providencia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está condenando es un esfuerzo, por ejemplo, un esfuerzo por casarme, por conseguir un esposo y no aprovechar el estado que Dios me está regalando como un don, o un esfuerzo por separarme a pesar de que, aunque estoy unida a una persona no cristiana, esa persona me permite vivir mi fe y puedo perder la oportunidad de que mi vida sea un testimonio para esa persona y que esa persona se pueda convertir. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es: quédate como está. Ahora, él lanza su apreciación personal con algo que es muy cierto. Dice en el versículo número 32, bueno, quiero leer como la conclusión de este asunto del casamiento y de todo eso. Dice: pero esto digo, hermanos, versículo 29, capítulo 7, vamos a terminar ese tema. 7:29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esta sería la conclusión. O sea, él está diciendo: si una persona está soltera y está bien, tiene más tiempo y más probabilidades de agradar a Dios, de conocer a Dios, más libertad de servirle, más libertad de todo. Pero si se casa, ya a su vida le va a añadir una cantidad de deberes, una cantidad de deberes que tiene que cumplir, de un tiempo que tiene que entregarle a la otra persona, porque el matrimonio es un deber para con el otro y no va a tener la misma libertad que si estuviera soltero. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es, en pocas palabras, que dejen el agite, o sea, que dejen el desespero, que se contenten con lo que Dios le ha dado. Si te dio un esposo, conténtate con ese esposo, no importa que no sea perfecto o el que tú soñaste o el que tú creías. Y si no tienes esposo, pues conténtate con conocer a Dios, con servirle y con amarle. En el momento en que Dios quiera algo diferente para ti, te lo va a presentar. No hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque es un don. El matrimonio es un don. De hecho, hay un texto que dice que el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia del Señor. O sea que eso es un regalo que Dios trae a tu vida. No es una meta.
no debe ser una meta. O sea, conseguir marido no debe ser una meta, y menos para una persona que está en Cristo Jesús. Cuando eso se convierte en una meta es porque la persona realmente no tiene una relación intensa con el Señor, no tiene una comprensión clara de su llamado, no se siente plena ni dichosa con el Señor, y lo más probable es que está en peligro de ¿qué? Pues de cometer un error. ¿Por qué? A causa de esos vacíos. Entonces él dice que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual no debemos estar pensando en las cosas que son temporales, sino en las cosas que son eternas. O sea, que nuestro enfoque tiene que ser la vida eterna, la obra de Dios, el reino de los cielos. Si nosotros estamos enfocados en eso, trabajando en eso, esas cosas como de tener o no tener, de estar casado o no estar casado, pasarían a un segundo plano. No quiere decir esto que tiene que descuidar su relación matrimonial. Lo que quiere decir es que no puede vivir centrado en su estado civil, en su si estoy casado o si estoy soltero. Pero en la comunidad de Corinto, como la sexualidad ocupaba un lugar central, entonces el estar casado, el estar soltero, el buscar, el no buscar, se convirtió en algo importante. ¿Pero por qué? Precisamente por una corriente de promiscuidad que había en el entorno y que los estaba afectando en su manera de pensar y de vivir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar a Dios, y más adelante viene otro tema donde nos muestra que uno tiene que caminar en su proceso de santificación para que las cosas del mundo, las tendencias tan fuertes del mundo, no sean las que controlen las decisiones que nosotros tomemos, sino que seamos siempre guiados por el Espíritu Santo. Bueno, dejamos hasta ahí el tema y pasamos a otro punto. Ese fue el caso que vimos la semana pasada, cuando usted tiene un cónyuge que no es cristiano. La respuesta es: si él no le estorba su vida cristiana, si él no le impide que usted crezca en el conocimiento de Dios, si él no se para en la puerta y dice no puedes ir al culto, no puedes orar, no puedes hacer nada, no puedes cantar, tienes que venir conmigo, tenemos que ir a tomar trago, me tienes que acompañar al carnaval, entonces le toca recoger la maleta y irse. Pero se incluyen no solamente esas dificultades, sino otras de otro tipo, que no solamente es oposición, sino que, bueno, se separa de ella, pero ella se separa de él. No, es que ya yo dije la causa. La causa es que esa persona le impida a usted servir a Cristo. Pero si no le impide, no tanto. Entonces usted la tiene que amar, porque el Señor nos manda que amemos a los enemigos, imagínense. Entonces no tiene escapatoria. Claro que usted puede hacer como quiera, pero lo que la Biblia dice es que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Entonces, si usted no la puede amar ni como su esposa ni como su amiga, sino que ella se convirtió en su enemigo, vamos a poner el caso: usted duerme con el enemigo, ¿cierto? Entonces, como usted duerme con el enemigo, pues la única cosa que yo veo aquí es que usted tiene que amar a su enemigo. Y eso es lo que dice la Biblia. No hay más de allá. Repito, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que para él la única causal es simplemente que no le permita vivir el evangelio como se debe vivir. Ahora, si nosotros vamos al Señor Jesucristo, dice que otra causal dice porque el Señor Jesucristo no dijo eso realmente, y yo no tengo tiempo para explicar eso porque eso hace parte de otro estudio de los evangelios, pero el Señor Jesucristo no dijo que por causa de fornicación se podían separar las personas. El Señor Jesucristo no dijo eso, y eso es inclusive antibíblico, porque precisamente Dios nos muestra, el profeta Oseas nos muestra toda la historia de cómo nosotros, la iglesia, o cómo Israel ha sido infiel a Dios, y Dios vez tras vez lo ha perdonado y lo ha aceptado. La causal, según el Señor Jesucristo, que disuelve un matrimonio, y yo creo que es la misma causal del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo dice la dureza del corazón, o sea, la incapacidad que tiene el cónyuge de perdonar, o la incapacidad que tiene el cónyuge de arrepentirse. Eso se llama dureza de corazón. O sea, cuando hay una dureza de corazón en la que ningún cónyuge quiere ceder. ¿Por qué? Porque yo no te perdono, y además de pronto yo te quiero perdonar, pero tú me quieres imponer la práctica del adulterio. O sea, tú me quieres imponer el triángulo de las Bermudas aquí, y eso ya va contra todo. Entonces, la dureza del corazón es
aquel estado del corazón que aunque te prediquen la palabra de Dios no te arrepientes de nada. Aunque te digan que eso está malo, no te arrepientes de nada. Esa, para el Señor Jesucristo, es la causal última por la cual Él permite que se le dé carta de divorcio. Tenemos que irnos al contexto, carta de divorcio. Es decir, que un hombre por la dureza del corazón, o sea, que no quiere a la mujer, no la quiere ni regalada, o que la mujer no quiere cambiar su conducta. Es decir, dureza de corazón es la incapacidad que tenemos los seres humanos caídos para perdonar o para arrepentirnos del daño que estamos infringiendo a la otra persona. Entonces, cuando es así, dice que el Señor permitía dar carta de divorcio. Es un permiso para que tú recojas la maleta y te vayas, pero no es según lo que dice el Señor Jesucristo. Y pues, yo estoy diciendo lo que Él dice. Ya, lo que todo el mundo cree, interpreta, aplica a su vida, ya, eso es acomodado. O sea, todos nosotros tenemos a acomodar todo a nuestra vida, a la manera como hemos vivido. Entonces el Señor Jesucristo dice que le permite la carta de divorcio. La carta de divorcio es que me permite recoger mi maleta e irme, pero Él aclara que ese matrimonio sigue igual allá arriba. Hasta que se mueran no se disuelven. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Entonces esa es la única respuesta que tengo. No tengo más respuesta, porque le decía yo la semana pasada que el apóstol Pablo no estaba tratando de resolver todos los problemas, sino el problema de Corinto nada más. Esta es una carta específica. Y el error más grande que se comete con esta carta es que se generalizan las directrices que él da y se le quieren aplicar a todo. Y él está hablando de casos específicos. Aquí habían unos problemas y él da la respuesta a esos problemas. Si hay otros problemas más, habría que buscar más respuestas, pero aquí solamente hay para eso. Cuando uno se convierte a Cristo, el Señor te da sabiduría, te da inteligencia, te muestra un patrón de conducta que es infalible para ganar a la familia. El problema es que nosotros nos volvemos religiosos y hacemos que nuestra religión choque, y muchas veces no somos perseguidos por causa de Cristo, sino por causa de lo imprudentes que nosotros somos. Por ejemplo, cuando yo me convierto a Cristo, se supone que entro a una nueva sociedad, por así decirlo, con unos nuevos valores, con unos nuevos principios, y tengo que ser discipulada, y dentro del discipulado está todo lo que Jesús enseñó. Y cuando nosotros vamos al discipulado y vamos al Sermón del Monte a vivir todo eso que Jesús enseñó, nos vamos a dar cuenta que el Señor plantea unas formas de tratar a las personas que difícilmente van a ocasionar esos problemas de desde que tú te convertiste esto, desde que tú te convertiste lo otro. Es decir, si la conversión de una mujer implica que su esposo llega a la casa y no la encuentra, yo creo que esa no es la voluntad de Dios, ni eso es dar testimonio. Ya. Si la conversión de una mujer, no estoy hablando de tu caso, si la conversión de un hombre implica que el hombre se vuelve un irresponsable porque pasa metido allá en la iglesia, ya no quiere trabajar, ni se levanta temprano y no produce y no provee para su casa, pues el problema ahí no es Cristo. El problema es qué entendemos nosotros por cristianismo. Le estoy diciendo porque ya yo tengo años viendo esto. Que mi esposo dice, y resulta que el esposo tiene razón. O sea, tiene razón en el sentido de que ahora la mujer se la pasa orando, se la pasa en la iglesia, está pendiente de todo en la iglesia, pero tiene su casa tirada, no le para bola a los hijos, no le para bola al marido. Eso no es testimonio, porque lo que Jesús dice es todo lo contrario. Cuando una mujer se convierte al evangelio, entonces la mujer tiene que volverse más servicial, más amorosa, más prudente, menos empoderada, más femenina, más ubicada en su rol. Y en verdad yo creo más bien que si una mujer vive el evangelio del Señor Jesucristo conforme a lo que la Biblia dice, me van a perdonar, hermano, yo no creo que ningún marido quiera deshacerse de una mujer así. Es un tema bastante largo, pero es que yo no creo que ningún hombre sea tan idiota, por mundano que sea. Una mujer íntegra, una mujer pura, una mujer que plantea una ruptura con el rol mundano, empoderado y horroroso que hay de la mujer, es una mujer que va a llevar a un hombre a que baje la cabeza ante ella. Y ahí es una verdadera conversión.
Si yo me convierto en mi casa y en vez de seguir llegando tarde, peleando, no sé qué, me convierto en una persona servicial, un hombre se convierte, un borrachón se convierte, un drogadicto se convierte, un mujeriego se convierte. ¿Qué significaría que un borracho se convierte? Hombre, que esta mujer llegaba a la casa y encontraba al hombre oliendo a trago, oliendo a alcohol, todo reventado, pero ahora lo encuentra bien arreglado, bien perfumado, y le dice, mija, ¿en qué te puedo ayudar? Fíjate, una mujer va a decir, no, vete por evangélico, no te quiero, yo quiero el borrachón de antes. No, hermano, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Por supuesto que hay casos donde el que está casado con un endemoniado que no soporta que tú seas templo del Espíritu Santo, o sea, que no te puede ver ya. Pero tú dijiste algo, él dijo que si te bautizaba se iba. Sí, o sea, Bueno, ya no tienes que hacer nada. Tú tienes que decidir y ya, listo, ya, él mismo está, pero yo te apuesto que no se va para ningún lado. Pero muéstrame primero tu rol dentro de tu casa. Como hombre cristiano eres un hombre responsable, eres un hombre que cumple su rol, eres un hombre que paga los recibos, que paga las deudas, que está ahí presente, que ha dado testimonio de integridad. No, yo no creo que exista una mujer en la tierra que diga yo no quiero eso. Bueno, capítulo 8. Capítulo 8 es la parte que tiene que ver con el comer. El capítulo 8, vamos a pasar rápidamente por él porque es un capítulo eminentemente cultural, de contexto. Eminentemente cultural y de contexto. Por supuesto que hay principios que se aplican a nuestros días, pero básicamente lo que sucedía era que los restaurantes, por así decirlo, los restaurantes paganos, dentro de una sociedad pagana, con las religiones paganas, pues vendían carne y esas carnes, pues los platos que vendían, todo lo que vendían, pues eran ofrecidos a los dioses, de ellos ya, como decir, ¿cómo es que se llama? El dios Esculapio, la diosa Afrodita, el no sé qué. Entonces todas esas carnes que vendían en los restaurantes paganos eran ofrecidas a esos dioses. También habían carnicerías y dicen los estudiosos del contexto que cuando la carne provenía directamente del matadero, o sea, que mataban el animal y ponían la carne ahí de primera de una vez para la venta, esa carne era más costosa que la carne que provenía de animales que habían sido ofrecidos a sus ídolos, que habían hecho su parrandón con el animal y todo, y después finalmente vendían la carne acá. Entonces, ¿qué sucedía? Que obviamente la carne de primera, la que nada más mataban la vaca y la colgaban para la venta, era muchísimo más costosa que la carne de la vaca que le ofrecieron a Afrodita, hicieron unos fandangos y luego trajeron la vaca y la colgaron acá. Entonces, ¿qué sucedía? O sea, si tú como creyente sabes que los ídolos no existen porque el único Dios que existe es el Dios verdadero y que Esculapio no existe, Afrodita tampoco, ninguno de esos dioses existen. Entonces tú tienes esa libertad. ¿Qué carne vas a comprar? ¿Cuál? Cualquiera, exacto, la respuesta es cualquiera. Entonces, frente a eso, algunos decían, no me alcanza la plata, esta carne vale 200 y esta vale 100, dame una libra de esta, de la de Afrodita, que a mí que me importa esa señora, yo ni la conozco, y ya. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que habían unos hermanitos, o sea, los hermanitos más débiles. Exacto. Y nosotros le podemos decir como los santurrones, los legalistas, eran los más débiles en su fe. Y decía, pero ¿cómo se comió esa carne que se la ofrecieron a la señora Afrodita? Ya. ¿Por qué? Porque ellos venían de ese contexto pagano de adorar a esa Afrodita. O sea, ellos habían participado de esas adoraciones, ahora se convertían y decían, no, yo no puedo comer carne de eso. Entonces, el apóstol Pablo establece un principio espiritual que debe gobernar todas nuestras decisiones. A la hora de decidir, a la hora de estar en una disyuntiva de ¿qué hago? ¿Me tomo el vinito o no me lo tomo? ¿Voy para el bautizo o no voy para el bautizo? O sea, ¿qué hago? ¿Me pongo el arete o no me pongo el arete? O sea, a la hora de decidir qué hacer, lo que tiene que primar es el amor, no mi libertad, mi racionalidad,
la sabiduría que tengo, la libertad que tengo, el conocimiento que tengo o mis propios derechos. O sea, eso no es lo que debe determinar mis decisiones. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice es algo mucho más fuerte porque nos está diciendo, pues yo sé que ninguna Afrodita existe, ni ningún Esculapio existe, ni nada, y que yo sé que yo me puedo comer esa carne, yo no peco, pero si yo al comerme esa carne hago tropezar en la fe a cualquiera de mis hermanos, porque son más débiles en el conocimiento o en su fe, y lo voy a enredar, lo voy a embolatar, no me la como, porque el amor tiene que primar por encima de mis derechos, por encima de mis creencias, por encima de mis posiciones teológicas, tiene que primar el amor. Eso es un principio. Entonces, si a mí me invitan a predicar, y ya yo sé que allá no usan arete, no se maquillan, tienen que ir con la falda por el tobillo, hermano, me toca ponerme todo eso, o decirte, yo no voy a predicar allá porque ustedes son unos legalistas, unos no sé qué, unos no sé cuánto. Ya, eso es lo que toca. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque la Biblia dice que hay un principio que es el principio del amor. Eso es que tiene que primar el amor. Yo no tengo por qué hacer tropezar al otro. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no son relevantes. Y precisamente si no son relevantes, pues si yo soy más grande y soy más madura o sé más, soy yo la que debo ceder. Soy yo la que debo guardar o salvaguardar la fe de los otros que ante mí son más ignorantes, por así decirlo, o son más débiles. Entonces debo preocuparme por la salvación de ellos, por la vida espiritual de ellos, más que por la mía. Este es un principio bíblico. No velando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. ¿Qué es lo que le conviene a los hermanos? ¿Los hago tropezar o no los hago tropezar? O simplemente hago uso de mi libertad y le digo allá tú que eres un legalista. Entonces, ese es el punto que plantea el apóstol Pablo, capítulo 8. Vamos al capítulo 9 también rápidamente. Bueno, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo maneja él su libertad. Recuerden, la libertad. Porque el problema está en que cuando la gente sabe mucho, cuando son muy eruditos, entonces se dan esos lujos, ¿cierto? De que todo me es lícito, de que ya no hay pecado en nada, de que todas esas cosas, y se vuelve un libertinaje sin darse cuenta. Entonces el apóstol Pablo lo que está es ubicando cada conducta que hay en Corinto, que hay en la iglesia de Corinto, que está haciendo tropezar, que está produciendo cismas, que está produciendo divisiones. O sea, es una iglesia grande, pero es una iglesia fraccionada, precisamente por tanto conocimiento que hay, por tantas posiciones teológicas, por tanto que saben, por tanto que escuchan prédicas. Entonces hay mucha controversia en cuanto a unos se van, otros no se van, estos hacen y estos no hacen. Entonces él está tratando como de marcar unas pautas para recobrar la unidad de la iglesia que está siendo amenazada. Entonces para eso él dice, si ese es el problema, yo me abstengo de comer carne. Segunda situación, el asunto del dinero, de la manutención de los ministros. Entonces, el apóstol Pablo va a hablar de los derechos de un apóstol. Este es otro asunto que es una temática bastante compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos este asunto de lo que dice el capítulo 9 acerca de lo que es correcto con respecto a quién mantiene a los ministros, quién los mantiene, qué es lo correcto y qué es lo que Dios ha establecido, eso está clarito en el capítulo 9. Pero resulta que hay un problema, o sea, se generan problemas a veces que la gente entienda las cosas como los hay ahora en nuestro contexto. Pero vamos primero a leer el capítulo 9. Dice lo siguiente, aquí el apóstol Pablo, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de los derechos de un apóstol. Entonces dice, en el capítulo 9 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Todos estos son preguntas, ¿cómo es que se llaman estas preguntas? Preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia, que tiene una respuesta afirmativa que es obvia. Entonces él dice, ¿acaso yo no soy apóstol? Obvio que sí. ¿Acaso yo no soy un hombre libre? Claro, Cristo lo libertó. Él predica la libertad del evangelio. No he visto a Jesús, el Señor lo ha visto. No sois vosotros mi obra en el Señor. Claro, Él es el fundador de la iglesia de Corinto. Si para otros no soy apóstol,
para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, él está diciendo a la iglesia de Corinto, si ustedes no me reconocen como apóstol y yo fui el que fundé la iglesia de Corinto, entonces ustedes tampoco son iglesia, porque entonces el que la fundó no es apóstol. Es como un juego de palabras que él está diciendo de algo que es elemental. Ahora dice, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Además de todas las problemáticas que trajeron, tanto el hermano que trajo la carta como los de Cloé y todos los que hablaron acerca de los problemas, había otro problema, y es que estaban acusando al apóstol Pablo. O sea, se estaban yendo en contra del fundador de la iglesia. Y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces aquí él establece una pauta que no la está discutiendo. Ojo con esto, el apóstol Pablo no está discutiendo si un apóstol tiene derecho de venir junto con su esposa a una congregación y que la congregación cubra todos sus gastos. Él no lo está discutiendo porque eso es obvio para la iglesia de Corinto. Por eso es que está en pregunta retórica. Porque él está diciendo, ustedes saben perfectamente que todos los apóstoles son sostenidos económicamente por las iglesias que ellos fundan. Y ustedes saben que ese es un derecho que todos ellos tienen. Y por eso está preguntando, ¿acaso hay una excepción en cuanto a Bernabé y a mí? ¿Acaso hay algo? Es decir, ¿acaso hay una ley que dice todos los apóstoles tienen que vivir del evangelio menos el apóstol Pablo y Bernabé? Es lo que le está diciendo, o sea, porque es obvio que todos los apóstoles vivían del evangelio. Entonces, ojo con eso, porque eso estaba establecido y era claro, no era objeto de discusión alguna, no era objeto de discusión alguna. Pero él ahora va a argumentar el porqué de ese derecho y el porqué de ese principio. Y lo va a argumentar primero con la lógica, con la razón. O sea, hay una ley que se llama la ley de la lógica, la ley del sentido común, como cuando uno le dice a alguien, es que no tienes dos dedos de frente, como para uno darse cuenta que hay cosas que son obvias, que son elementales y que no tienen que estar sujetas a ningún cuestionamiento por su propia obviedad, o sea, porque son naturales. Entonces él habla de eso, de la lógica, de la razón, habla de las leyes de la naturaleza, o sea, que el buey no se le pone un bozal para que are la tierra y no se coma nada. O sea, si va a arar la tierra el buey y encuentra hierba, se come la hierba porque está arando la tierra. No le van a poner algo para que solamente are y que la boca la tenga cerrada. Es un principio de la naturaleza, es un principio de la lógica, ¿cierto? Y dice acá en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, todos los soldados son mantenidos por el Estado. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pues lógico. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Obvio. Digo esto solo como hombre, es decir, solamente porque lo dice la naturaleza, porque lo dice la lógica. No dice esto también la ley, o sea, que es ley. Escuche, que es ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y él dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora está diciendo que la ley de Dios ordena que todo trabajo sea remunerado, que todo trabajo sea recompensado, no importa de qué índole sea. Pero él dice, caramba, este trabajo debe ser mucho mejor remunerado. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Qué está tratando de decir ahí? Está diciendo, si ustedes pagan por unos servicios que son servicios enteramente transitorios de esta vida, ¿cómo ustedes no van a recompensar a aquel que les está dando un servicio que es para la vida eterna?
Él está diciendo, si nuestro trabajo tiene que ver con bienes, con la transmisión de bienes que son eternos, o sea, nuestro trabajo tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la vida eterna. Si todo el trabajo que hace un líder, un apóstol o un predicador de la palabra tiene que ver con proveer al creyente de cosas que lo van a enriquecer, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y él dice, ay, es gran cosa que ustedes puedan darle algo material. Está diciendo, al dar ustedes algo material por algo espiritual, ustedes están dando algo de menor valor a cambio de algo de un valor superior. Entonces, él está argumentando todas las cosas para que a nosotros nos quede claro esa posición. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque nosotros sabemos que hay una cantidad de comerciantes, hay una cantidad de falsos maestros, hay una cantidad de hombres avaros que convirtieron en mercadería el evangelio, que aprovecharon estas cosas para abusar de las personas, para sacarles el dinero a las personas, y como consecuencia de esto hay una pelotera en cuanto a que si el apóstol Pablo trabajaba, todos los ministros de Dios se deben ir a trabajar. Y eso es un error. Si todos los ministros de Dios se van a trabajar, ¿a qué hora van a estudiar? ¿A qué hora van a orar por ustedes? ¿A qué hora van a ayunar? ¿A qué hora van a cenar? Se van a trabajar. Se seca, el rebaño se seca. ¿Por qué? Porque hay un pastor que está cansado, que viene de trabajar, y él irá a abrir la Biblia y por aquí lo que el Espíritu diga, pues aquí cayó y se pone a hablar. Porque no va a tener tiempo de preparar ningún sermón. Entonces no tiene ningún sentido, es un absurdo. Pero toda esa problemática y esa discusión que está en todos los medios, y es que les encanta, pero ¿a quiénes les encanta esa discusión, hermano? ¿A quiénes les encanta esa discusión? Bueno, esa discusión le encanta a la gente avara, a la gente que no da nada en la iglesia. Ya, el avaro, el que no quiere dar, el que nunca da, cuando ve esa discusión, siente como que la conciencia se le calma y dice, ay, verdad, no hay que dar nada, porque al fin y al cabo el apóstol Pablo trabajó, que vayan a trabajar todos, partía de vagos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que él trabajó por una razón diferente, no porque no tuviera derecho. Él trabajó porque él no quería que al exigir su derecho, el evangelio y su nombre fuese puesto en tela de juicio. O sea, por causa de la gloria de Dios, él dice, yo decido abstenerme de estarle diciendo a ustedes, ve niños, tienen que bajarse del bus, ve niños, tienen que no sé qué. No, yo no voy a decir eso allá a ustedes, pero el derecho está. Y el derecho está violado y la deuda está contraída. Aquí hay una congregación que contrajo una deuda con su pastor, con su ¿cómo es que se llama? Con su líder espiritual, una deuda que no pagó. Y una deuda que le salió cara, porque ¿sabe qué pasó con esta iglesia? Que vinieron los falsos maestros y eso sí los despojaron. Y eso nos habla mucho, hermanos, de la naturaleza humana, de cómo nosotros estamos dispuestos a dar el dinero, pero que se note que lo vamos a dar. O sea, que me lo pidan, que sea que yo tenga como una remuneración por dar eso. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy común ver que la gente frente a ese tipo de liderazgo de Dios te va a bendecir, pero siembra acá al siervo, tienes que bendecir al siervo, porque el siervo no sé qué, y hombres avaros, arrogantes, altivos, prepotentes, mentirosos, pero la gente se muere por entregarles el dinero. Es que no es una cosa así como que me tocó darle la plata, no, se mueren por darle el dinero a esos hombres. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque se va a devolver supuestamente. Sí, multiplicado. En cambio uno dice, ve, ahí hay un misionero allá, tenemos una misionera por allá, no sé qué, vamos a recoger la ofrenda. Ahí sí sacan las migajas. Claro, porque esa es una misionera que está allá muerta de hambre por allá en la zona roja, mandémosle cualquier cosa. A ver si a los ministros, ladrones, sinvergüenzas de por acá le vamos a dar cualquier cosa. No, es una situación supremamente triste donde el corazón del ser humano es probado cada día.
muchas veces la gente busca iglesias donde no pidan plata, no porque tengan celo por la sana doctrina, no porque les dé rabia la mercadería, sino porque aman demasiado su plata para que se la sigan sacando. Entonces vamos a un lugar donde no nos pidan nada. Pero la deuda, por así decirlo, el deber, está establecido en la palabra. El deber lo estableció Dios. Que usted quiera cumplir o no quiera cumplir, eso es asunto suyo. Pero los ministros deben ser sostenidos por las almas a las que ellos ministran. Así es sencillo, así es sencillo. Entonces seguimos leyendo. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, imagínense, otras personas estaban recibiendo ofrendas de ellos. Y el apóstol Pablo, que es el padre espiritual de ellos, no recibió nada. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Qué fue lo que soportaron? Lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Soportaron eso, soportaron el dolor. Pensemos un momento, pongámonos en los pies del apóstol Pablo. Es él el que les ha enseñado todo lo que saben, es él el que le presentó al Señor Jesucristo, es él el que fundó la iglesia, él fue el que se trasnochó haciendo carpa para que ellos no se sintieran que tenían una carga con este hombre ahí. Y resulta que vienen tres payasos predicando babosadas, predicando saca el campeón que hay en ti, o predicando sanidad interior, o predicando cosas escatológicas extrañas, y ahí enseguida fuera toda la plata. Eso hay que soportarlo, porque eso sí da rabia. Entonces, dicen, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué ordenó? Que vivan del Evangelio. Pero yo, o sea, yo, el apóstol Pablo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, no buscando el dinero de nadie, no buscando aprovecharme de nadie, y soportando si nadie me quiere dar nada, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si lo hago de esa manera, dice, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, simplemente estoy haciendo lo que me tocó hacer. O sea, como dice la parábola, siervos inútiles somos, que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Que usted ejerza el don que Dios le ha dado, no tiene ninguna gracia. Lo que tiene gracia es que usted lo haga con todo el corazón, que esté dispuesto a entregarlo todo a cambio de nada, a cambio de nada. Hermanos, yo quiero recordarles que la mayoría de las personas que vienen a este ministerio debieran ya saber estas cosas. Y la mayoría de las personas que estudian en esta escuela han donado millones y millones de dinero, estoy hablando no de todos, sino en conjunto, a una cantidad de iglesias y de ministerios que no les enseñaron nada, porque yo sé lo que enseñan en las iglesias. ¿Y por qué existe la escuela de formación bíblica? Porque los pastores no quieren enseñar, porque los pastores no quieren ir más allá, sino entretener al rebaño y ya, pero la plata sí la reciben, la plata sí la tienen, eso sí, ¿cierto? Y aquí no se le cobra a nadie. Y hay gente que da, y hay gente que no da. No importa, aquí estamos hace 17 años. El Señor nos dijo a mi esposo y a mí, no cobren. Y una pareja me pepitó los ojos así, ¿cómo no vas a cobrar? Y entonces, ¿de qué vas a vivir? Aquí sí tengo que cobrar. Entonces me sostienen ustedes y no Dios. No, esta escuela se sostiene desde hace 17 años. Yo tengo 30 años de estar enseñando la Biblia y a nadie le he pedido plata jamás. Jamás le he pedido plata a nadie, ni nunca he dicho que si pagas o si no da. Pero este es un principio que hay que enseñar. Ese es un principio que hay que enseñar.
Pero pregúnteme cómo se sostiene la escuela, pregunte quién paga el aire, el agua, la luz, todo, si aquí no cobramos. ¿Quién? Por eso que yo tengo paz en mi corazón, yo sé quién me llamó. A mí cuando me salen con esos viajes, que para allá, que para acá, que tú, yo sé quién me llamó y yo sé quién me sostiene. A mí no, a la palabra que tengo. Mientras no la tuerzo, Él me sostiene. Pero este ministerio lo sostiene Dios. Yo no tengo necesidad de nadie aquí. Y lo dije la otra vez, que el otro día que viene un rico, que va, aquí no viene ningún rico ni viene nada. Y si vienen no dan nada, porque al rico le gusta que lo expriman así, como una pasta de diente para que dé, porque está acostumbrado a eso. No, aquí no vamos a dar nada porque Dios nos sostiene. No vamos a sacarle plata a nadie. Las ofrendas que vienen aquí vienen porque el Espíritu Santo de Dios pone ese sentir en los corazones. Pero aquí nadie, que estudie el que sea, que estudie el que quiera, que la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ministerio que predique la palabra de Dios será sostenido por Dios inamovible hasta el final. Eso no depende. Que hay gente que dice, ay, que este ministerio se va a cerrar si usted no coopera. No, hermano, este ministerio no se va a cerrar si usted no coopera. Aunque usted no coopere, seguimos adelante. Aunque a usted no le duela, aunque a usted no le importa, no importa. Aunque usted diga, no, yo no voy a dar nada, no dé. La deuda es suya, no nuestra. Así de sencillo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, el hecho de que yo haya esto es porque yo quiero un galardón más grande en los cielos. O sea, a mí no me interesa ser tropiezo, a mí no me interesa estarles recordando a ustedes estos principios, que los está recordando porque son obvios, porque son elementales. Él dice, yo no quiero que se desvanezca mi gloria, que todo lo que de pronto dejé de recibir en esta tierra, que yo lo reciba allá arriba en gloria. Es un principio espiritual que él aplica para su propia vida. Dice el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Mire lo que dice, por lo cual siendo libre de todos. ¿Por qué es libre de todos? ¿Por qué Pablo dice soy libre? Aquí no se refiere a la libertad cristiana ni a la libertad del pecado, se está refiriendo a que es libre de judíos y es libre de gentiles. ¿Por qué es libre? No le debe favor. ¿Por qué no le debe a nadie? Ya, si viene alguien y dice, no, yo soy tu manager, yo te voy a mantener. Entonces cuando el manager se maree porque él dijo algo que no le gustó, entonces lo van a llamar y le van a decir, pero así no es. Yo recuerdo que a mi esposo un día en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, lo llamaron y le dijeron que él no podía predicar así, que tenía que centrarse en las cosas que tenían y no en las cosas que no se tenían. Entonces, conclusión, ahí terminó la cosa y nos tocó irnos. Y así, es decir, cuando hay una persona que sostiene tu ministerio, te debes a esa persona. Tienes que hacer lo que ella dice. Y ese es el problema de los que diezman, de los que ofrendan, que de repente lo quieren como amarrar a uno. Entonces, pero dime que yo voy a dar, que no, si quieres dar, da, y si no, no da. No, que yo voy a no sé qué, que voy a instalar un moño aquí, que voy a no sé qué, que voy a construir 3 pisos arriba. Es un problema tuyo, pero yo no te lo voy a recordar. Tú verás a ver si estás hablando paja, pero a mí, que todo el que habla, yo no creo en nada de eso. Ya yo sé eso para dónde va. Pura paja. No, esto no se sostiene hablando paja. Esto se sostiene con la gente que ora, con la gente que ayuna por la iglesia. Esas son las columnas de esta iglesia. Gente que no tiene ni un peso. Pero yo digo, necesitamos esto y comenzamos a orar, ran. Y lo poquito que da, todo el poco gente que da, se crece como los sándwiches de allá, como los panes y los peces de allá. Así se crece, así de sencillo. Y eso lo vemos todos los meses. Todos los meses lo vemos. Porque Dios es real y Dios es verdadero. Amén. Bueno, continuamos. ¿Por dónde íbamos? Ahora viene el 19, 23. Bueno. El trato con los hombres. Bueno, él dice eso, que como él no se debe a los judíos, no se debe a los gentiles, nadie lo mantiene. Entonces él, a pesar de su libertad, dice, me he hecho judío con los judíos. Es decir, el anhelo del apóstol Pablo no es la plata de los judíos, no es la plata de los gentiles, no es nada, sino ganarlos para el Señor Jesucristo. Entonces él dice, aunque
aunque no le debo nada a nadie, yo me entrego, o sea, yo me doy. Cuando dice, me echo a los judíos como judíos, o sea, él come con judíos. ¿Sabe que comer con un judío es totalmente diferente de comer como un gentil? Son dos dietas diferentes. Y él dice, no me importa, la libertad la voy a usar es para ganar esas almas. La libertad que tengo de repente sentarme a comer con una persona pagana, la voy a usar ¿para qué? Para tener la oportunidad de predicarle a Cristo a esa persona pagana. ¿Y qué? ¿Y renuncio a qué? Renuncio a que de pronto me tengan en alta estima o me difamen porque estoy comiendo con un pagano. O sea, renuncia a muchos privilegios, pero el propósito de él está claro, que es ganarse a los judíos y a los gentiles para el Señor Jesucristo. Bueno. Versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es un versículo bastante complejo y a mí personalmente me da muy duro porque uno llega a pensar en de qué pocas cosas nos abstenemos a fin de que el Señor Jesucristo y su Evangelio sean glorificados. O sea, Él está diciendo, me he abstenido de todo, o sea, de vivir una vida cómoda, de vivir una vida tranquila, me he abstenido de una cantidad de cosas, inclusive a mi cuerpo yo lo azoto, o sea, y lo pongo en servidumbre, es decir, él no sigue las necesidades de su cuerpo. Si hay que pasar hambre, hay que pasar hambre. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Si hay que trasnocharse toda la noche, se trasnocha toda la noche. Todo lo que él hace con tal de que el Evangelio no tenga ningún tropiezo. Qué diferente la vida que estamos viviendo los ministros de hoy en día. Rodeados de comodidad, rodeados de exceso, hermano. Es tan vergonzoso, porque es supremamente vergonzoso ver cómo los ministros del Evangelio están gordos, llenos de joyas, llenos de propiedades, tienen propiedades aquí, tienen propiedades allá, mujeres con las manos llenas de joyas, se han hecho cirugía plástica de todo, se han teñido el pelo de todos los colores y sabores, compran ropa en los almacenes más caros de esto, estrenan de una manera terrible, y yo digo, pues realmente eso tiene algo de malo. La respuesta es no. Si el dinero no es mal habido, no. Pero la imagen que están proyectando no está siendo tropezadero para el Evangelio. Sí, es que el problema está allí. El problema no es que un pastor no tenga derecho a tener un buen carro, que no tenga derecho a tener una casa, que no tenga derecho a viajar, que no tenga derecho. No, el problema no es ese. El problema es que aman más su propia vida que al Evangelio, y con eso están negando, como lo dice el apóstol Pablo, están negando la eficacia del mismo Evangelio, porque su vida no ilustra el Evangelio. La forma como vivimos los ministros de este tiempo no ilustra el Evangelio. Nos quedaron grandes todos ellos y habría que preguntarnos si no es eso lo que nos está restando poder y autoridad para ganar tantas almas como ellos ganaban almas. Ganaban almas de a miles, de a 3.000, de a 4.000, de a 5.000. Pero hoy en día todo es el resultado de el crecimiento, las técnicas, una cantidad de cosas que realmente no producen salvación ni gente nacida de nuevo, sino que crean simplemente ministerios, mega iglesias, cosas así donde tú te acercas a las personas y no huele a Jesús, ninguno se parece a Jesús. No hay nada de cristianismo ahí. ¿Pero por qué? Porque es que ya los ministros no están siguiendo las pisadas, no digamos de Jesús, de Pablo, de Pedro, de los hombres de Dios. Esos no son nuestros modelos.
Nuestros modelos ahora son los grandes predicadores. Nuestras iglesias deben cumplir con una iluminación, una disposición, o sea, nos copiamos de las iglesias. Tenemos en las redes sociales una competencia en las redes por la imagen que proyectamos. Es algo de verdad triste, doloroso, espantoso. Y el problema es ese, pues, que yo lo que no veo, lo que más anhelo es ese poder y esa autoridad que había en aquellos tiempos para que familias enteras, congregaciones enteras, se rindieran a los pies de Cristo, temblando delante de Dios con total reverencia, con total sumisión, con total respeto. Pero hoy en día no. La gente entra y sale de las iglesias, mira maluco a todo el mundo, se quejan. Sí, no hay reverencia, no hay reconocimiento de la presencia de Dios, no sienten nada, lo mismo le da entrar que salir, lo mismo le da mirar lejos que dormirse. No pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido como no me refiero al rumbo como tal, sino que hemos perdido el parecernos a ellos, el seguir la imagen de ellos. El camino que ellos nos marcaron ya no es el camino que estamos tomando. Estamos estudiando liderazgo, estamos siguiendo líderes que por sus resultados numéricos se convierten en una autoridad para enseñarnos a nosotros, como si el camino fuera de asunto de números y no asunto simplemente de reino, de quién es Jesús y quiénes son los que lo siguen, o sea, qué es iglesia. Entonces, todo eso está bien embolatado porque nadie tiene ese espíritu del apóstol Pablo, sino que al contrario, ahora han aprovechado que el apóstol Pablo trabajó para formar un tropel y decir que no de nada, porque los ministros de la iglesia son unos ladrones y ellos deben ir a trabajar. Pues eso espero que haya quedado claro de que las cosas no son así. Vamos ahora al capítulo 10, rápidamente. Y ahora tenemos una amonestación en contra de la idolatría. Bueno, el capítulo 10 comienza con un pasaje bien interesante. En los primeros 13 versículos los vamos a leer ahora, donde hace una comparación entre la conversión o la redención en el Antiguo Testamento y la redención ahora de nosotros como iglesia. Vamos a leer del capítulo 10 los versículos del 1 al 13. Sí. Bueno, dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hasta ahí nada más, hasta el 12. Bueno, el apóstol Pablo toma la historia de la redención de Israel, de cuando ellos salen de la esclavitud. Recuerden que ellos han pasado 400 años de esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y ellos son rescatados a través de Moisés. Moisés es algo así como el representante de Dios para ellos, es el redentor, el libertador, ¿cierto? Que viene a ser como el tipo de Cristo de la redención de Israel en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo lo que nos dice es que ese paso que hubo de ellos, o sea, ese paso de la esclavitud,
a la libertad, ¿cierto? A ir al otro lado, o sea, el llamado de Dios que básicamente era entrar a poseer la tierra prometida. Todo ese paso tuvo algo que se asemeja a un bautismo. ¿Cuál fue ese bautismo? Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por en medio del mar. Ustedes recuerdan, la Biblia nos enseña que mientras ellos iban peregrinando por el desierto, había una nube de humo, una nube que Dios había puesto que los guardaba, ¿cierto? Y todos ellos caminaban debajo de la nube. Cuando atravesaron el Mar Rojo, atravesaron el mar y dice que tenían a sus lados el mar les hacía como una pared de agua, por así decirlo. Ellos pasaron en seco, pero pasaron dentro del mar. Dice que además de eso, pasaron, y la palabra clave es que pasaron todos, o sea, todos estuvieron debajo de la nube, o sea, una nube que los cubrió durante todo el peregrinaje, hermano, es la nube de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la protección de Dios, estaba sobre ellos. Luego la gloria de Dios que abrió el mar para que ellos pasaran. Luego dice que todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, del maná, que bajaba del cielo también de manera sobrenatural. O sea, están hablando de todo el proceso y de todas las experiencias sobrenaturales que manifestaban el poder de Dios para ellos y que estaban destinadas a transformarlos en el pueblo de Dios. Entonces, no solamente iban debajo de la nube, no solamente pasaron por el mar, no solamente que tomaban de la misma agua y comían del mismo maná, ¿cierto? Todo era lo mismo. Y dice, pero de la mayoría de ellos, dice todo. Alguien los contó, usted sabe que fueron 70 hombres los que entraron, pero luego se multiplicaron allá en Egipto y no recuerdo quién fue el que los contó y decían que eran mucho más de 1 millón de personas las que salieron de Egipto. O sea, el pueblo de Israel ya sobrepasaba el 1 millón de personas, 1 millón de personas pasando por todos estos procesos que tienen que producir una transformación dramática en la vida de cualquier persona. O sea, imagínese que usted viva todo eso. Usted no puede pasar al otro lado así como que en las mismas. Que aquí no ha pasado nada y quede igualito. No puede ser. Pero el apóstol Pablo está diciendo, y aunque todos comieron del mismo alimento y tomaron de la misma agua, hermanos, ¿cuántos de ellos pudieron entrar a la tierra prometida? Los hijos. ¿Cuál? Los hijos de ellos. No, pero de los que salieron, de 2 personas. 2 personas, los hijos de ellos no pasaron por acá. Los que atravesaron el Mar Rojo, los que comieron, todos ellos, a ver, ¿cómo? No, todos murieron menos los que nacieron en el desierto. Por eso, nacieron en el desierto, todos murieron y solamente los hijos, pero los hijos que les habían nacido a ellos en el desierto, por eso eran menores de 18 años si duraron 40 años dando vueltas en el desierto. De la gente que salió de Egipto, solamente entraron 2 personas. 2 personas. De la gente que salió de Egipto entraron 2 personas a la tierra prometida. Y dice que de Egipto, estoy hablando de que la gente que nació de Egipto, o sea, contando los hombres que entraron con las genealogías de los que nacieron en Egipto, más de 1 millón de personas. Y de ese 1 millón de personas, solamente entraron 2 personas. Y está diciendo, esto se escribió para que nosotros cojamos ejemplo. O sea, esta no es una historia para contar y decir, imagínate. No, esta es una historia con la que tenemos que confrontar nuestra vida. Y es una historia a la que tenemos que temer. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que de la misma manera nosotros también tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Señor, tenemos la misma Biblia, tenemos la misma fe. Pero no todos. No todos hemos hallado gracia delante del Señor, es lo que diría el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Y él no se va con medias tintas a decir, no, porque estos sí y estos no. Él no está diciendo, no, porque es que unos están predestinados y los otros no. Él está diciendo, no. Porque aquí hay un ejemplo para que nosotros examinemos unas áreas peligrosas en nuestra vida.
¿Cuáles son esas áreas peligrosas en nuestra vida? Esto no tiene ninguna doctrina ni ninguna cosa. Esto es una cosa de que, mira, abre el ojo. ¿Para qué? ¿Para qué se escribió estas cosas? Dice, para que no codiciemos como ellos codiciaron. Versículo 9. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que trabajemos con la codicia. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol está diciendo, hay un problema que anula todo lo que podamos recibir de Dios. Todo lo que Dios nos manda es para nuestra transformación. Su palabra, su espíritu, los ministros, los profetas, los ministerios, la iglesia, las pruebas. Todo lo que Dios nos manda está ordenado para nuestra santificación. Como todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento estaba ordenado y diseñado para su conversión, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no se cuidaron de estos aspectos. Número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Número 3, la fornicación. Número 4, la tentación. Número 5, la murmuración. Ahí está, escríbalo. Esto es lo que usted tiene que cuidar. Aquí no importa si usted es de sana doctrina o no es de sana doctrina. Aquí no importa si usted se lee la Biblia o no se lee la Biblia. O aquí no importa si usted pertenece al ministerio más sano del mundo o a la mejor iglesia. Aquí no importa, como decía más adelante, Judas tuvo el mejor maestro, el mejor modelo, el mejor sacerdote, el mejor ministerio, el mejor cargo, todo, y se torció. Eso no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con los ministros, no tiene que ver con nada. Cada quien muestra lo que hay en su corazón. No importa que usted se alimente de la mejor y de la más sana doctrina, si usted en su corazón tiene codicia, usted está en peligro. Si usted en su corazón tiene idolatría, y más adelante va a hacer un tratado sobre idolatría, eso está grave. ¿Qué es idolatría? Bueno, idolatría es colocar en mayor importancia y en un lugar de preeminencia cualquier cosa o persona diferente a Dios. Eso es idolatría. ¿Ya? Entonces no le sirve la sana doctrina, no le sirve el Espíritu Santo, no le sirven los dones, no le sirve nada. Hay idolatría, usted tiene que acabar con eso. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. O sea, la fornicación, esto no es un asunto de discusión. Si usted tiene problemas con la fornicación, tiene que hacer algo, porque repito, la iglesia no le puede resolver ese problema. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Eso de tentar al Señor merece como una explicación mayor. Es ese tipo de personas, o sea, yo lo traduzco como ese tipo de personas que Dios me dijo que me iba a dar un lugar amplio y espacioso. Dios me dijo que me iba a bendecir y me iba a prosperar. Y me tiene que bendecir y me tiene que prosperar. Y pero sí te lo dijo Dios. Dios me dijo que este era el hombre de mi vida. Es que Dios me habló y me dijo que me lo había mandado. ¿Qué más? Todo lo que la gente dice que este Dios, no. Lo que a mí se me ocurre, mis lujurias, mis codicias, mis vanidades, son mis cosas. Yo eso lo tengo que someter a Dios, pero no tengo que decir que eso también es de Dios, porque que ya eso es el colmo. Eso es el colmo, o sea, atribuirle mis bajas pasiones y mis malos instintos a la voluntad de Dios. O sea, el colmo. Es también que yo diga, hombre, yo tengo problemas con la lujuria, hombre, que yo no puedo ver a una mujer porque me da no sé qué, hombre, que yo no puedo ver al vecino porque a mí me gusta el vecino. O sea, una cosa es que usted esté en abierta lucha con su propia problemática y otra cosa es que usted diga que es que usted soñó que el señor de enfrente se va a divorciar con la señora porque Dios se lo regaló a usted. Y una cantidad de locuras que yo oigo, yo no estoy inventando, que yo oigo. Y uno que dice, ¿qué le puedo decir yo a una mujer que se va a casar con un impío por mandato divino? ¿Quién soy yo? Ni que yo fuera Dios, mijita, si Dios te dio, muérete ahí, porque yo no puedo hacer más nada. La Biblia dice, pero tú estás por encima de la Biblia, porque a ti se te apareció el mismo Jesucristo y te dijo que te casaras con ese hombre, que ese hombre apenas se case contigo se va a convertir. Nada, no hay nada que hacer, no hay nada que esperar que caiga, se desbarate. Si es de Dios, regresa, si no, no regresa, pero no podemos hacer nada. Eso se llama tentar a Dios. Tentar a Dios, ponerle a Dios cosas que Él no ha dicho.
Ni murmuréis, usted es el plato y te murmuréis, te tengo que contar lo que me hizo Erika, no es por nada, pero yo tengo el corazón deshecho, hay que ver cómo aparenta ella ser, y una cantidad de cosas, pero acá me vas a hablar de Blanquita, bueno, vamos a llamarla y hablamos los tres juntos y que Blanquita esté presente para que se pueda defender. Eso se llama murmuración. Cada vez que hablamos de alguien que no está presente, estamos murmurando. Y ese es un pecado abominable para Dios. Lo que pasa es que nosotros lo consentimos. Nosotros nos parece normal. Le ponemos un disfraz religioso, decimos que es que vamos a orar. No. Cada vez que hablo de alguien que no está presente, estoy murmurando. Así lo diga con cara de víctima, así diga que pobrecita, que voy a orar. Estoy murmurando. No aceptes que hablen de nadie que no esté presente. Si la persona te dice, te tengo que contar, mira lo que pasó, no sé qué, bueno, vamos a hablar los tres. Más cuando se trata de un hermano de la iglesia o de una persona de la iglesia o de un anciano de la iglesia. Que el libro, la carta de Pablo a Timoteo dice, contra un anciano no admitas ningún testimonio en contra de un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Nosotros no nos cuidamos de la lengua, porque pensamos que esos son pecadillos. Si el cuento es bueno, está bien. Pero- O sea, si no es nada malo, está bien. no, por eso es que cuando se trata de murmuración es que aprovechamos que no está para soltarla. Aprovechamos que no está para soltarla. A mí me confunde un poquito porque, de hecho, en estos días escuché lo mismo de ustedes y yo estaba con ese pensamiento ahí porque cuando una persona llega a desahogarse, yo no sé cómo llamarlo, porque yo A chismosear, yo no sé caí cómo- en eso. chismosear, ¿cuál Ellos desahogarse? Ellos llegan y le dicen, bueno, necesito que me den un consejo. Se viene a ver los cachos, así es el diablo. ¿Qué consejo? No, que nada, De verdad. pero te está lamboneando, consejo. ¿Cuándo te ha pedido consejo a ti esa niña? No, se quiere desahogar, quiere botar todo el coso, me dice el consejo. Consejo, pero te voy a contar la maldad que me están haciendo. No, pero en el aspecto de que ella no sabe qué le van a contar. O sea, ella tiene que escuchar y en el momento que ella note algo Claro. que no se cuadra bien, llamar la atención. Pero no podemos cerrarnos a que la persona nos cuente. O sea, pero si ya la persona me dice que uno le puede hacer una claridad. Por eso. Te voy a decir esa claridad. Eso que tú me vas a contar es algo que compromete la integridad de otra persona. Entonces. Por eso, es que hasta, por eso tengo que decir que el consejo, cuando te dicen, yo Claro, necesito claro. un consejo, pues cuando a mí me piden un consejo es porque tú vas a hablar de algo De ella de tu misma. vida personal, Claro, pero no vas a hablar de la vida de otro. Es correcto. Pues ya eso no es un consejo. Sí. Eso no es un consejo. Sí. Ese es el asunto. A no ser también en otra cosa que vaya a hablar, digamos, de la mamá, del papá, algo que le pasó con él. Pero lo está hablando no por tener Una consejería, exacto, una algo consejería. me maltrató, me dijo, me echó la casa. O sea, son cosas muy puntuales que lo Sí, uno tiene- pero uno tiene que mirar en qué posición está, en qué sentido. Suponte que tú te congregas acá, nadie te conoce, y de buenas a primeras hay una persona que se te acerca y ya va a pedir un consejo acerca de algo que le hizo Waldir. O sea, ¿por qué no va a donde tiene que ir? ¿Me hago entender? O sea, cuando uno tiene que tener también discernimiento. Uno tiene que tener discernimiento. Claro. Porque ¿por qué esta persona viene a donde mí? Si ella a mí nunca me ha pedido consejo, ni yo estoy en un cargo de consejería. Es que por eso en las iglesias hay consejeros. Por eso en las iglesias hay ancianos. Los ancianos que son las personas que por su integridad, que por sus años en el evangelio que se han visto, no que sean perfectas, pero es que no es lo mismo una persona que ya tú la conoces, que tiene más de 10 años en una congregación, nunca la ha sorprendido en nada, nunca se ha metido en un chisme, y de repente viene alguien a hablarme mal y la persona tiene 6 meses, está en la iglesia y me quiere decir algo que le pasó con él. No, vamos y la llamamos y hablamos los tres Eso juntos. es lo propio. Entonces uno tiene que tener discernimiento. Pongamos, a mí una persona me cuenta algo, porque tenemos amistad, o tenemos familia, lo que sea, que me cuenta algo. Y eso que le está pasando, él tiene referencia con otra persona, sea familia, sea sentimental, lo que sea. ¿Qué le digo yo a la persona? Le digo, te voy
voy a decir algo, estoy escuchando la parte tuya. No te puedo dar un dictamen ni nada porque estoy escuchando tu parte. No he escuchado la otra parte también. Ya Ajá. Por eso, pero ya escuchaste una. No, ya escuché. Y a ver, eso es una bobada, Llega alguien a decirte, a decirte, por decirte algo, su mamá, su hermana o su esposa, o lo que sea, y te dice, imagínate lo que me hace, imagínate lo que yo he sufrido, imagínate lo que yo he vivido, y ya te metió en el lío. Porque tú ahora como le dices, pero espérate, yo voy a llamar a tu esposa para que me diga si es que eso es así. Porque es que yo no le creo ni a los cristianos con esposas en conversa. O sea, a mí, por eso es que yo digo, ven acá. O sea, que dicen, no, que es que mi mujer, eso es un ácido, venga acá y usted paga los recibos de la casa, usted trabaja, usted a qué se dedica. Yo pregunto, porque la iglesia no garantiza el comportamiento ni el testimonio de nadie. Porque una persona venga los domingos a una iglesia no tiene que ser una persona de testimonio, ni tiene que estar gobernando bien su casa, ni yo me meto en la casa de nadie para averiguar. Entonces yo no puedo aceptar que me hablen de una persona y que yo me forme un contenido de algo cuando no he escuchado a la otra persona. Por eso es que dicen, no. Si tú necesitas consejería con otra persona involucrada, vengan los dos juntos y ya. Es lo mejor. Y yo no lo digo porque yo no haya caído en esos vacíos, yo también he caído en esos vacíos de escuchar a la persona y después me doy cuenta que es que el cuento no es así, al cuento le falta un trozo, porque cuando uno echa el cuento, siempre lo acomoda. Entonces ahí es donde está el problema, y eso se llama murmuración. Siempre que una conversación deja mal parada a una persona que no estuvo ahí, se llama murmuración, porque la persona queda inocente. Esa persona sabe que esa conversación existió, no. La persona que te está diciendo eso te está dando permiso de que tú vayas y le expongas lo que acaba de decir de ella. No, se llama chisme. Con ropaje de consejería, de ayúdame a orar, se llama chisme. Chisme para dañar a una persona que tú no conoces, porque ya te queda dañada la imagen de esa persona. Dices, ay, ahí está ella, y ese pobre hombre tan bueno que es, y mira cómo lo trata, pero tú no sabes por qué lo trata así. Tú no sabes qué está pasando, porque no la escuchaste, y ya no la puedes escuchar porque ya te metiste en el lío. Ese problema lo comete uno mismo, como cristiano, a veces hasta hablando de la mujer de uno, claro, o de un familiar con otra persona. Exacto. Esos errores se cometen. O de los mismos hijos, a veces. Exacto. Si mis hijos tienen problemas, yo tengo que ver cómo manejo su problema. No tengo porque no, es que mi hijo es un no sé qué. Eso hasta es malo. Claro. Hasta bíblicamente hablando es maldecir a los hijos. No importa que de verdad esté torcido. ¿Qué vas a ganar tú diciéndole a la congregación que tu hijo está torcido si toda la congregación no se va a poner a ayunar por tu hijo? ¿Sabes qué se van a poner a decir? Para fregarlo a él. Ni le sirven los hijos, ni funciona con... Eso es lo que van a decir más adelante. No van a decir más nada. Nada. Entonces no murmuréis. Y el versículo 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Repito, son áreas en las que tenemos que trabajar nosotros. No son áreas que se quiten por arte de magia, son áreas en las que nosotros, por supuesto, con ayuda. ¿Quién ayuda a trabajar esas áreas? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Por lo menos, yo no creo que la predicación de un domingo sirva para transformar a nadie. No, la gente los domingos se emociona. El domingo en la noche se está viendo una película de Netflix. Sí, ve cómo confiesan todos sus pecados. Y puede incitar a que la persona anhele. Exacto, todo depende, ya te marcó el camino, tú sales y tú dices que a mí me han dado, muchas veces yo me he sentado, me instalo en el mecedor y agarro el control, y yo siento una instancia que el Espíritu Santo me dice, Cruz, esa hora que te vas a patear ahí, que ni termino viendo nada, porque todas las películas las empiezo y ninguna la termino, mejor ponte a orar. Y hay veces que tengo como la sensibilidad espiritual de decir, no, hombre, sí, vamos a orar. Y qué tiempo tan chévere, tan productivo, tan edificante, cuando uno dice, no, eso es basura. Pero para que lleguemos a tomar esas decisiones,
tenemos que estar conscientes de lo que estamos diciendo. Son decisiones. Eso no va a pasar porque yo venga el domingo a la iglesia. Eso no va a pasar porque yo venga al ayuno. Esos son unos cambios que ya son a nivel personal. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida real, cotidiana. Y eso es lo que produce resultados. Amén. Lo que produce, porque si no seguimos siendo unos hipócritas todos los domingos acá, ay, la palabra, qué bonito, y no sé qué. Repito, en la noche ya el Netflix me dio otro sermón. Ya el Netflix me habló de adulterio, de fornicación, de droga, de lujuria, de laxivia. Todo eso empañó mi mente. Al día siguiente vivo como un impío. Ya el lunes estoy viviendo como un impío. Y la prédica del domingo ni me acuerdo. Si me preguntan lunes en la tarde, no sé. No sé, pero si me preguntan de la película del Netflix en la noche, sí me voy a acordar. Entonces, es nuestra condición y nosotros tenemos, como decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si no lo hago, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, los pecados que hay que mirar son, repito, la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación, la murmuración, etcétera, etcétera. Bueno.